Bueno, pues dar las buenas tardes a todos los que estamos aquí. De una forma o de otra tenemos vínculo con el colegio y entiendo que sentimos el colegio como nuestra casa. Entonces eso de decir buenas tardes es un poco por decirlo, ya que estamos todos aquí en casa. Tengo que decir que, bueno, saben la mayoría que es mi primer año como director del colegio, director titular, y estoy plenamente impresionado. Sobre todo porque creo que el equipo directivo, el profesorado, están sabiendo llevar a cabo muy bien estas jornadas, esta semana cultural, que habla de aquello que se va haciendo día a día en el colegio y sacarlo un poco a la luz y impregnar de ello una semana, yo creo que es lo más elocuente que podamos realizar. Estoy descubriendo que incluso nuestro cole en estos días se convierte, aunque lo hace vivamente durante todo el año, en un pulmón. Son dos pulmones realmente, creo que los que suenan con potencia. Uno es la voz de Dios, que sin duda pues tiene esa eficacia que es tan importante para nosotros, pero después el plano de la cultura, que para nosotros hace que indaguemos en las profundidades también de nuestro corazón. Sin duda, por lo tanto, son días hermosos, son días de que también sentimos en cierta medida puertas abiertas, y en esta tarde pues vamos a ser testigos, después de una inauguración maravillosa en esta mañana, creo que habrán escuchado cosas de ella los que no están habitualmente con nosotros, ha sido especial, y para nosotros es un gran gozo poder compartirla. Quisiera también dar bienvenida a la Corporación Municipal, los que habéis venido también de otras entidades, de otras realidades, también estáis en vuestra casa, y vamos a vivir este acto, esta conferencia con mucha sencillez, que parece que lo sencillo es lo mejor que podemos tener. Bueno, pues damos paso a la presentación de la ponente de esta tarde y disfrutemos mucho sabiendo que nos encontramos en casa. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un honor estar aquí hoy para presentarles a una científica destacada en el campo de la inmunología, la doctora Margarita del Val Latorre, y poder disfrutar de su charla. ¿Estamos preparados para próximas pandemias? Bienvenida. Doña Margarita del Val es doctora en Ciencias Químicas, en la especialidad de Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid desde 1985. En 1986, tras el doctorado, se fue 5 años a Alemania, donde continuó su formación. Posteriormente, de vuelta a España y durante casi 20 años, trabajó como investigadora en el Instituto de Salud Carlos III. Actualmente, desarrolla una gran labor como investigadora científica, viróloga e inmunóloga en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, y a la Universidad Autónoma de Madrid. Desde entonces ha dirigido numerosos proyectos de investigación y publicado artículos de gran impacto junto a su equipo de trabajo. Su investigación se enfoca al estudio de la respuesta inmunitaria frente a las infecciones virales y al análisis de la memoria inmunitaria, es decir, aspectos básicos del funcionamiento de las vacunas. Estudia los mecanismos de reconocimiento selectivo y eliminación de las células infectadas por linfocitos T. Desde marzo de 2020, la doctora del Val coordina a más de 140 grupos de investigación en la plataforma interdisciplinar en salud global del CSIC, con la intención de afrontar desde todos los ámbitos de la investigación la emergencia de la pandemia y retos futuros. Entre sus numerosos méritos podemos destacar los siguientes. Ha representado a España en la Agencia Europea del Medicamento, es miembro de la Real Academia Nacional de Farmacia, del Consejo Rector del CSIC y del Comité Experto Asesor en Vacunas de la Comunidad de Madrid. Ha recibido el Premio de Comunicación Científica del CSIC y la Fundación BBVA, la Medalla de Honor a los Valores Sociales de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el Premio Alumni de la Universidad Autónoma de Madrid y el Premio de la Federación de Mujeres Progresistas, entre otros muchos. Desde el comienzo de la pandemia del coronavirus, su papel ha sido esencial no solo en los trabajos de investigación, sino en su labor divulgativa. En todo este tiempo ha difundido incansablemente gran cantidad de información autorizada sobre la enfermedad, en artículos, conferencias y en diferentes medios de comunicación. Es un privilegio poder aprender hoy de su experiencia y continuar su legado en la búsqueda de soluciones para los desafíos sanitarios a los que nos enfrentamos como sociedad.
sin más preámbulos y esperando que disfruten, le dejo con la doctora Margarita del Val preguntándole: doctora, ¿estamos preparados para próximas pandemias? Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por venir. Muchas gracias al Colegio Santo Domingo, al Colegio Diocesano Santo Domingo, por invitarnos, porque la verdad es que es un gusto poder llegar a toda la población y poder intercambiar con ustedes las experiencias y especialmente, por supuesto, con los alumnos, ¿no?, que son nuestro futuro, los jóvenes. Bueno, yo no vengo aquí a resolver preguntas, vengo a preguntarles a ustedes, ¿qué es lo que opinan? ¿Estamos más preparados o menos preparados para próximas pandemias? ¿Quién piensa que estamos más preparados? ¿Algunos, sí? ¿Quién piensa que estamos menos preparados? ¿Menos? Y en general no saben, por eso han venido, ¿no? Vale, bueno, pues muy bien. Vamos para adelante. Bueno, ¿por qué nos hacemos la pregunta si estamos más preparados? Pues porque hay riesgo importante de pandemias. Y, por lo tanto, no queremos que nos vuelva a pasar lo mismo que ya nos ha pasado con la pandemia de coronavirus. Yo no sé si se vería mejor quitando justo estas luces de aquí delante, no estoy segura, pero yo sigo hablando. Bueno, aquí les muestro algunos casos de emergencias que surgen por agentes infecciosos y, si se fijan, les voy a dar ejemplos de varios de ellas, si se fijan, la mayoría de ellas, de estas emergencias, son del siglo XXI, son muy recientes. Surgen estas emergencias bien porque aparecen virus totalmente nuevos o agentes infecciosos totalmente nuevos, como ha sido el caso de este coronavirus, del SARS-2, causante de la COVID-19. Pero también la epidemia que todavía sigue funcionando, la pandemia que todavía sigue en marcha, que es la causada por el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus del SIDA, que surgió ya desde hace muchos años, ¿no? Hace casi 50 años, no hemos llegado todavía, ¿no? Estos son virus absolutamente nuevos que surgen en general desde un reservorio en animales y que se adaptan a los seres humanos. El virus del SIDA vino de primates, de monos, el coronavirus ha venido desde los murciélagos, indirectamente por algún animal que nos hemos quedado sin poder identificar. Es muy desafortunado no haberlo identificado. Y cómo van saliendo, ¿no? Y esto se llaman en general zoonosis. Es la manera más frecuente de que un agente infeccioso llegue a una especie. Es la manera en la que se explican aproximadamente el 60%, 70% de las infecciones humanas que conocemos ahora, conocemos de qué especie vinieron. También es la manera en que nosotros compartimos nuestros virus con otros animales. Hay veces que las pasamos del ser humano a los animales. Luego también están enfermedades infecciosas reemergentes, es decir, enfermedades infecciosas que estaban en algún nicho geográfico, cultural o en alguna interacción con animales, pero que no daban el salto a crear grandes pandemias, que no daban el salto a generalizarse. Y es un caso bastante claro, fue el caso del Zika en 2016, se conocía desde hacía décadas, pero se había movido en un contexto más pequeño y de repente saltó por toda la zona tropical de todo el mundo y amenazó los Juegos Olímpicos de Brasil, si se acuerdan. Gripes A, hemos tenido varias pandemias en el siglo XX y la última fue la gripe A de 2009, la pandemia de 2009. La viruela del mono, que ahora se llama Mpox, porque es incorrecto llamarlo viruela del mono. Mpox surgió en 2022, transmisión sexual y también venía de un virus que llevaba décadas circulando en el centro de África. Y luego tenemos otras causas que son lo que llamamos la pandemia lenta, que es la resistencia de las bacterias a los antibióticos, que esto va avanzando lento pero seguro. Cada vez hay más casos de infecciones por bacterias que no logran encontrar ningún antibiótico con el que tratarles o que tardan mucho en encontrar uno o una combinación a la que son sensibles y que llevan a absoluta falta de control y a perder al paciente. Y no olvidemos en cualquier caso que tenemos una serie de enfermedades prevalentes en el mundo, como la tuberculosis, que es la que más mortalidad causa en adultos en el mundo, salvo este paréntesis del coronavirus, que ha sido más el coronavirus, o las enfermedades respiratorias, que son las que causan más mortalidad infantil en el mundo, salvo este paréntesis de coronavirus, o incluso, en niños no ha habido este paréntesis, siguen siendo las enfermedades respiratorias. Bueno, pues estas enfermedades, algunas de las cuales conllevan
el lacre creciente de la resistencia a los antibióticos, están ahí, están en España también, la tuberculosis, la malaria no, pero nos puede en algún caso dar alguna sorpresa desagradable y en cualquier caso a nivel mundial están pendientes de controlarse. No tenemos una vacuna muy eficaz frente a todas las formas de tuberculosis, aunque tenemos una que funciona bastante bien. Bueno, no, aquí me salta una. ¿Por qué tenemos riesgo de pandemias? ¿Por qué tenemos ahora más riesgo de epidemias, de pandemias, de emergencias por agentes infecciosos que antes? Porque tenemos más riesgo que antes. Pues tenemos más riesgo que antes porque somos muchos más que antes, la población del mundo es muy alta, y porque nos movemos, desde luego, muchísimo más que antes, la globalización. Somos muchos y además en zonas en que está avanzando el desarrollo humano, se expande desde medio que antes era rural o silvestre, se expande hacia zonas urbanas, se está aumentando el desarrollo humano y conviven, durante una etapa conviven costumbres tradicionales con un desarrollo urbano todavía mal planificado, inacabado, y estas costumbres que funcionaban bien y que no llevaban a contagios en un ambiente pequeño, rural, con pocos contactos, en un ambiente urbano acaban llevando a que se masifique y que haya mucha más probabilidad de encontrar a personas vulnerables y de contagiarse mucho más y de extenderse. Y además nos tenemos que dar cuenta que poco a poco la mayor parte de la población del planeta vamos viviendo en ciudades. Y como me han dicho, como Orihuela es uno de los sitios pues, que es magnífico porque no hay una concentración tremenda en el núcleo urbano, sino que está más repartida. Y eso es una situación de protección, por ejemplo, frente a transmisión de epidemias que no tenemos en el centro de Madrid, donde tenemos muchísimo contacto con muchísima gente y en alta densidad. Bueno, somos muchos y estamos en desarrollo y nos movemos muchísimo. Hacemos viajes por ocio, por negocio, por migraciones, por causas humanitarias o por guerras, y todo esto hace que entremos con personas muy distintas, entremos en contacto con personas muy distintas y podamos transmitirnos agentes infecciosos. Y además movemos mucho a los animales, hay mucho más traslado de animales y ocasionalmente animales ilegales que pueden no estar controlados sanitariamente y que nos pueden traer agentes infecciosos. El calentamiento contribuye también a este riesgo de epidemias, porque permite que aquellas enfermedades, primero porque fuerza migraciones por falta de hábitat desde sitios muy áridos que acaban perdiendo las cosechas y tienen que migrar, hasta el tema del calentamiento que hace que los insectos y las plagas que transmiten infecciones y que antes solo se encontraban en el trópico lleguen a zonas más templadas como la nuestra y puedan transmitirnos infecciones que antes considerábamos solo tropicales. ¿Qué hemos logrado con nuestros sistemas sanitarios europeos y del mundo occidental? Hemos logrado tener salud durante muchos más años, tener una mayor esperanza de vida, pero eso quiere decir que tenemos una población, la cara B de esto es que tenemos una población más envejecida, y la población más envejecida tiene un sistema inmunitario, entre otras cosas, más envejecido y tiene más dificultad en combatir las infecciones, en particular en combatir aquellas infecciones que les llegan por primera vez, como nos ha llegado este coronavirus. La primera vez que nos ha llegado de adultos. Si nos hubiese llegado de pequeños, se habría encontrado con un sistema inmunitario, con unas defensas mucho más potentes, más equilibradas, como es en los niños. En los niños tienen un sistema inmunitario recién formado, muy potente, pasados los primeros meses de vida que todavía lo están formando, luego son resistentes a todo, pasan todas sus primeras infecciones en la guardería y allí cada día casi es una nueva primera infección en su vida y los pasan mucho mejor. Los padres acaban convaleciendo varios días, mucho más fastidiados, ¿no? Bueno, pues cuando nos pillan de mayores y sobre todo de ancianos, nuestras defensas están mucho más debilitadas y nos cuesta mucho más combatir la infección es más grave y puede haber más mortalidad. Entonces, ante cualquier nuevo virus que aparezca con el cual nunca nos hemos enfrentado en la vida, ante cualquier nuevo virus o bacteria que aparezca frente al cual no tenemos memoria inmunitaria, nuestro cuerpo no tendrá las defensas hechas anteriormente, a no ser que nos hayamos vacunado, que tengamos vacuna para ello, no tendrá esas defensas y será muy grave. Por lo tanto, cuanto más población de edad avanzada tenemos, más vulnerable es la sociedad, porque más vulnerables son ellos y pueden afectar, por lo tanto, tanto al sufrimiento personal como a la sobrecarga del sistema sanitario y tener un impacto en la sociedad y en la economía, que es justo lo que ha ocurrido con este coronavirus.
Con la pandemia de coronavirus hemos aprendido una serie de cosas y estas quedan ahí. Quizás lo primero es que esto es una emergencia de toda la sociedad, no solo del sistema sanitario, que hemos participado toda la sociedad sufriendo y dando soluciones. Hemos colaborado toda la sociedad en dar soluciones, expertos de todos los ámbitos han sido necesarios y que hace falta mantener esta integración de todas las capacidades. Hemos aprendido que era imprescindible una acción inmediata y potente como la contención, el confinamiento de la primera fase, que es prácticamente medieval, ¿no? O sea, como nos encerramos fue aquello, como se hacía con la peste bubónica en la Edad Media, pero era muy necesario. Si recuerdan, cuando nos confinaron, se estaban multiplicando por 10 los casos cada semana. Se multiplicaban por 10 cada semana. Si hubiésemos cerrado una semana más tarde, en lugar de 30.000 fallecimientos en la primera oleada, habría habido 300.000, si no hubiésemos hecho nada, solo por haber cerrado una semana más tarde. O sea que fue absolutamente imprescindible aquello. Hemos visto que de los retos se puede salir con nuevas soluciones de ciencia y tecnología, en este caso vacunas, pero tenemos retos más complejos por delante y hay que desarrollar toda la ciencia y la tecnología para que nos enfrenten bien a las crisis de energías, a las crisis del calentamiento global, a crisis sociodemográficas, etcétera. Todo esto hay que trabajar y hay que hacer una inversión, esto no se improvisa. Es lo que tengo aquí. Datos han sido muy deficientes, los datos de los que se disponían durante la pandemia, porque no nos ha pillado preparados, nos ha pillado una sociedad muy madura, pero nos ha pillado con los datos muy poco compatibles entre distintos entes que tenían que tener todos los datos disponibles, pero desde luego estamos dando un salto tremendo en cuanto a manejo de datos y análisis de datos con inteligencia artificial y todas las ciencias de computación, y eso se desarrollará mucho y tendremos mucha más capacidad de sacar toda la información práctica de los datos para poder tomar acciones. Eso tampoco es fácil. Como digo, la campaña de vacunación en España ha sido excelente. Esto es un intangible que no lo tienen otros países, que es dificilísimo de crearlo a propósito. No es una infraestructura que se construya, pero es madurez, es sensatez, es responsabilidad, es solidaridad entre generaciones, y todo esto ha sido algo fantástico que nos ha llevado a todos a ver que los demás arrimaban el hombro, nosotros también, que nosotros esperamos a que se vacunasen los mayores que nosotros, etcétera. Entonces, todo eso ha funcionado muy bien. El turismo es muy importante, somos un país de turismo, es un motor habitual de recuperación en España de las crisis, pero no podemos olvidar que el turismo es muchas personas moviéndose mucho y exponiéndose a nuevos agentes infecciosos. Hay que dotar al turismo de herramientas seguras para que sea seguro y que pueda seguir funcionando. Y en herramientas seguras me refiero, por ejemplo, a tener una mayor calidad del aire, que incidiré luego más adelante en eso. Desde el CSIC lo que hicimos desde el primer momento fue montar una infraestructura de investigación virtual, todo a través de pantallas. El 11 de marzo de 2020 empezamos a coordinarnos y a trabajar grupos de investigación de todos los ámbitos. El CSIC el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es el organismo de investigación más grande del país y abarca desde las ciencias humanas a las ciencias sociales, a las ciencias más de la salud, a tecnologías como nanotecnologías, a las ciencias más puras como las matemáticas o la estadística. Y coordinado por estas 4 personas, 2 expertos en bacterios, en enfermedades infecciosas, un demógrafo y una experta en diagnóstico, coordinamos a un buen número de grupos de investigación para, desde la investigación, hacer todo lo posible para resolver problemas inminentes que nos estaba trayendo la pandemia y problemas a más largo plazo como preparar antivirales o vacunas. Ahora mismo somos unos 144 grupos de investigación con más de 400 investigadores dedicados directamente, pero más en los grupos de investigación, y estamos en 11 comunidades autónomas porque en otros sitios no hay tantos grupos de investigación. Aquí las comunidades autónomas más potentes son la Comunidad Valenciana y Madrid, seguidas de Cataluña y Andalucía. ¿Por qué? Porque son las más grandes, pero con un componente muy potente de la Comunidad Valenciana. El co-coordinador conmigo, Iñaki Comas, es de Valencia.
Bueno, pues, ¿qué estamos haciendo ahora? Pues hemos colaborado con todos los sectores de la sociedad, por supuesto con centros de investigación, con los clínicos, con las empresas, con administraciones públicas, qué necesitaban, qué nos pedían, qué dábamos aunque no nos lo pidiesen, colaboraciones internacionales y muy atentos a las necesidades de la sociedad. En eso nos ha ayudado mucho los medios de comunicación, que enseguida nos transmitían todas las preguntas que tenía todo el mundo de la sociedad y repetidamente, y las hemos contestado repetidamente, porque cada vez que nos las transmitían quería decir que había necesidad de conocer las explicaciones. Hemos intentado, desde la investigación, un conjunto de investigadores, yo he sido máscara visible, pero ha habido muchos investigadores detrás. Hemos intentado entender, con nuestra experiencia de muchos años, todo lo que se estaba generando en cuanto a conocimiento científico sobre el virus, sobre la enfermedad, sobre cómo prevenirlo, sobre diagnóstico, sobre el impacto social, sobre el origen, sobre todo ello. Hemos estado intentando aprenderlo todo, destilarlo y aplicarlo para nuevos desarrollos de investigación, nuevos desarrollos que se pudiesen llegar a la sociedad, y transmitirlo a la sociedad a través de cursos de formación, de medios de comunicación, para explicar siempre que hiciese falta, para que cada uno con las explicaciones pudiese aplicarlo a su caso concreto. Sabemos que continuamente quedan pequeñas cosas que a alguien le quedan. A mí me queda esta pregunta, sin esa pregunta es que no entiendo nada, se me cae todo. Bueno, pues esos hemos intentado ir a pescarlas, a buscarlas, para intentar explicarlas donde hay explicación, que no siempre la hay, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Pues prevenir, predecir, detectar y responder a las nuevas amenazas sanitarias mundiales en temas de enfermedades infecciosas que pueda haber, centrándonos, como os he dicho antes, en las emergentes, reemergentes, zoonosis, resistencias a antibióticos y otras enfermedades. Es lo que estamos haciendo ahora. ¿Estamos trabajando siempre con coronavirus? No. Empezamos con coronavirus, pero ya en marzo de 2020 empezamos, pero en verano de 2020 apareció un nuevo brote del que les hablaré más adelante, que probablemente del que no hayan oído hablar mucho, porque ese se contuvo desde la investigación, la ciudadanía y las administraciones públicas. El brote del virus del Nilo Occidental, causando encefalitis al sur de Sevilla. En 2022 entró la epidemia de la viruela del mono, mpox, y empezamos a trabajar inmediatamente a los 2 días de los primeros casos en España. También les contaré. La gripe aviar, por ahora solo está en aves, pero estamos ya trabajando en ellas desde enero de 2024. ¿Qué hemos aprendido desde la investigación? Pues hemos aprendido cómo entender mucho más este virus, cómo entender mucho más el conjunto del efecto de una pandemia sobre la población. Les voy a contar algunos puntos. La inmunidad de la población, no solo la inmunidad de una persona. Estoy yo protegida de la infección por haber pasado la infección, por haberme vacunado, por haberme pasado 2 infecciones y 3 vacunas, pero la 4ª ya no me la pude poner porque tal, etcétera. No solo esa inmunidad de cada uno, sino la inmunidad de la población, para poder ver con perspectiva si estamos protegidos frente a un nuevo reto que llegue o que no llegue. Muy importante para parar la extensión de una epidemia o de un brote es saber cómo se transmite ese agente infeccioso. Pasaremos a ver algo de vacunas, que han hecho las vacunas, y luego darnos cuenta del tema de la vigilancia. La vigilancia es muy importante. Si no sabemos qué es lo que está circulando, no podremos reaccionar. Si al principio prácticamente no había capacidad de diagnóstico en los hospitales, solo se pudieron diagnosticar en la primera oleada 1 de cada 10 casos de todos los que hubo, como se supo a posteriori. Bueno, pues la vigilancia es muy importante para saber por dónde vamos. Y la vigilancia la tenemos que hacer ahora en un contexto de una sola salud. Darnos cuenta que para tener salud humana tenemos que monitorizar también qué es lo que está circulando entre los animales silvestres y los animales domésticos y las mascotas, qué intercambiamos con ellos, y además hay que saber qué está ocurriendo con la salud del medio ambiente. Y es vital la salud del medio ambiente para temas tales como hábitats que se empobrecen y que fuerzan migraciones de animales, que a lo mejor ahora nos traen una infección a un sitio donde estamos nosotros que antes no teníamos contacto con ella, o otro tipo de reacciones que les hacen transmitir más fácilmente las infecciones. Y además, el medio ambiente hay que tener cuidado porque en el medio ambiente están circulando las resistencias a los antibióticos, no solo entre los animales y las personas, sino también en el medio ambiente. Y esto hay que vigilarlo, hay que monitorizarlo, esto es muy importante.
Bueno, vamos a ver un poco de la inmunidad. Yo soy inmunóloga, empiezo por la inmunidad. ¿Qué es la inmunidad de la población? Es cuántas personas tenemos que tengan inmunidad previa cuando aparece un virus. Este es el caso de las pandemias de gripe A, que como ven ha habido varias durante el siglo XX y en el siglo XXI la de 2009. Bueno, pues la gripe A, cuando surge en 2009, sustituye a la gripe A que llevaba circulando en los años anteriores. Y esa gripe A que llevaba circulando en los años anteriores nos había infectado ocasionalmente a la población. Más probable es que hubiese infectado a todos los adultos que a los niños. Y de manera que la población adulta tiene en general inmunidad frente a la gripe A reciente o incluso los muy mayores a la gripe A de antes del 77, por ejemplo, o de antes del 68. ¿Quiénes sufren la gripe A? ¿Quiénes sufrieron la pandemia de gripe A de 2009? Sobre todo los más jóvenes. Fue una pandemia de colegios, de campamentos de verano, de universidades, de cómo reiniciamos el curso escolar en universidades y en colegios. Y además, personas vulnerables de mayor edad, unas pocas personas vulnerables también sufrieron esa epidemia, pero fue sobre todo de jóvenes. Eso quiere decir que la población vulnerable era relativamente pequeña, eran todas aquellas personas que nunca habían pasado una gripe A. Y por ello, las oleadas de la pandemia se controlaron solas. Había poca población vulnerable, pronto se infectaron todas, no hubo confinamientos y pasada la segunda oleada, para cuando quisimos reaccionar, ya no hubo más infecciones. La primera oleada fue en mayo del año 2009, la segunda fue en septiembre, octubre, noviembre de 2009 y ese año no hubo gripe de invierno ya, porque todos los vulnerables se habían infectado en septiembre, octubre, noviembre y para enero ya no quedaba ninguno. Ese año no hubo gripe en enero, se pasó antes. No hubo ya más olas de la gripe A de 2009 se quedó para siempre, pero volvió en la siguiente estación ya como siempre, como había sido hasta entonces. ¿Qué ocurre con el coronavirus? El coronavirus era absolutamente nuevo, no sustituyó a ningún virus antiguo, nadie teníamos nada de inmunidad y los que más lo sufren son los que dentro de los adultos tienen el sistema inmunitario más débil, los más mayores. Y somos el 100% de la población los que nos podíamos infectar a la vez. Si no hubiese habido confinamiento y nos hubiésemos infectado todos a la vez, habría sido una locura y por eso fueron tan necesarios los confinamientos y las medidas estrictas, porque incluso tras varias oleadas, y en particular tras las primeras, quedaba mucha población vulnerable por infectarse. La primera oleada, que fue tan trágica, infectó a un 5% de la población. Quiere decir que quedábamos un 95% sin infectarnos y sin vacunas. Luego estábamos prácticamente en la casilla de salida. Por eso ese primer año fue tan crítico y por eso el primer invierno también lo pasamos con muchas restricciones. Por suerte llegó ahí la vacuna. Por suerte no, por trabajo, por investigación previa, por mucho desarrollo, por muchísimo dinero. Y luego les contaré de la epidemia de la viruela del mono, de Mpox. Es una viruela. La viruela se erradicó del mundo con una vacuna que se produjo en vacas, la viruela de la vaca, por eso las vacunas se llaman vacunas por las vacas. La viruela humana se erradicó de la tierra con la vacuna sacada de la viruela de la vaca en el año 1979. Las personas mayores de 50 años estamos vacunados con esa vacuna, por lo tanto, los mayores ya no son vulnerables a una nueva viruela del mismo grupo que aparezca. Además, tenemos esa vacuna con la que erradicamos la viruela del mundo y que se ha mejorado en los últimos 40 años para ser más segura, y con esa vacuna se pudo vacunar a los grupos de riesgo. Teníamos una vacuna para los grupos de riesgo por exposición y teníamos a los mayores, grupos de riesgo por debilidad, digamos, vacunados. De manera que quienes los sufrieron fueron los jóvenes de nuevo, pero fueron jóvenes con una población, jóvenes o mediana edad, con una población mucho más madura porque ya sabían lo que es una vacuna, y en cuanto se les ofreció una vacuna se vacunaron, ya sabían lo que es aplicarse medidas, cómo evitar contagiar a otras personas, cómo evitar contagiarse durante el periodo en que uno es infeccioso, y también teníamos un antiviral. ¿Quiénes la sufren? No todos los jóvenes. La sufren, es una enfermedad que requiere un contacto muy, muy estrecho y solo la sufren aquellos que tienen una actividad sexual muy activa y muy promiscua. Muy poquitos entre los que tienen esta actividad. Si ven aquí, simplemente sabiendo cómo es la inmunidad poblacional, verán que cada pandemia es distinta. Depende de las herramientas que tengamos a nivel de población, por ejemplo, los mayores vacunados, o que tengamos vacunas o no, o que tengamos inmunidad frente a infecciones previas. Es distinto la población que puede empezar a causar problemas a nivel de población, a nivel de sufrimiento, a nivel del sistema sanitario,
economía, sociedad, etcétera. Vamos a los modos de transmisión. ¿Qué hemos aprendido de los modos de transmisión? En el siglo XIX aprendimos la transmisión por el agua. Era cuando las aguas residuales ocasionalmente estaban en contacto con el agua potable por un deficiente desarrollo urbano en las grandes ciudades, por ejemplo Londres del siglo XIX, que es donde se descubrió, y esa fue la razón de que se propagasen las epidemias del cólera. Esa sigue siendo todavía la razón de que se propaguen epidemias del cólera en algunos sitios del mundo. Contacto de aguas residuales ocasional con agua potable. Bueno, se aprendió de eso, se tardó décadas en reconocer el modo de transmisión, se tardó décadas. Se creía que se transmitían los agentes infecciosos por las miasmas del aire exterior, que no era sano y que nos atacaba a la sangre, y eso hacía que tuviésemos síntomas, sin pensar en agentes infecciosos todavía. Bueno, se tardó mucho tiempo en darse cuenta de que era un agente infeccioso y que se transmitía por las aguas, pero eso llevó a la solución, limitar por cloración el límite de agentes el nivel de agentes infecciosos que había. Luego aparecieron también el reconocimiento de las fiebres en los partos y en las operaciones. Cuando en una operación se utilizaba el mismo material quirúrgico y no se lavaban las manos después de haber hecho una autopsia o una intervención a otra persona que tenía una infección, aquello transmitía las infecciones de una manera tremenda y, claro, no se confiaba tanto en los médicos en aquella época. Pero reconociendo cuál era la causa de transmisión, que también llevó bastante tiempo reconocerlo, se implantó lavado de manos, esterilización de material y se ganó. Había de nuevo un desconocimiento de la transmisión, no está puesto aquí, de enfermedades por insectos. La malaria se llamó así porque se pensaba que se transmitía igual que antes, por un mal aire, malaria, ¿vale?, que es en italiano, y no, es por mosquitos. Bueno, pues todo eso, identificar los modos de transmisión, nos ha permitido actuar selectivamente. Eliminando los mosquitos, eliminamos la malaria de gran parte del Mediterráneo, ¿no? Bueno, pues el reconocer los modos de transmisión nos ha permitido bajar las infecciones, en particular las infecciones infantiles, subir la esperanza de vida y, por supuesto, en colaboración con los antibióticos y las vacunas. La higiene para evitar la transmisión es importante. ¿A dónde tenemos que ir ahora? Pues tenemos que aprender cómo se transmite un coronavirus, como es el coronavirus 2, el de la COVID-19. Hemos aprendido que se transmite por aerosoles. Y esta es una transmisión que ya conocíamos para otras enfermedades que afectan al sistema respiratorio, para la tuberculosis, para el sarampión. Bueno, pues lo que hemos aprendido es que los aerosoles son la medida fundamental de contagio. No tanto la higiene de manos es lo que nos va a salvar, sino la higiene de aire. El que tengamos un aire respirable, igual que tenemos un agua potable, que tengamos un aire respirable y que no esté lleno de agentes infecciosos. ¿De dónde vienen esos agentes infecciosos? De otras personas que están a la vez que nosotros en la misma sala o justo antes que nosotros en la sala y que cada vez que respiran están expulsando algunas gotitas, sí, pero las gotitas que son pesadas caen al suelo, y aerosoles que son microgotículas que se quedan en suspensión porque no tienen peso, se quedan en suspensión y además llegan muy lejos, se mueven con el aire, ¿no? Entonces eso puede infectar a gente a distancia. Entonces aquí lo que tenemos que tener claro es que si ese es el modo de transmisión, lo que tenemos que tener es un aire que baje el nivel de agentes infecciosos, que se limite, como con el agua, los agentes infecciosos. Eso no se logra con cloración ni con agentes químicos, se logra con renovación del aire. Entonces eso es una de las cosas con las que tenemos que aprender en estos años para evitar no solo el coronavirus, que el coronavirus ya ha pasado a ser una de las enfermedades respiratorias que sufrimos, sobre todo durante el invierno, sino a defendernos de todas esas enfermedades respiratorias que las damos por hechas. Todos los inviernos llegan las infecciones respiratorias, nos saturan los hospitales, nos asustan, infectan a los más vulnerables y se llevan a alguno por delante, ¿no? Esto es un problema y hay solución. No tenemos por qué resignarnos a como estaba en el siglo XIX, de vez en cuando epidemias de cólera ya se pasarán, ¿no? Hay solución y la solución no es tan complicada. ¿Cómo sabemos si en una sala en la que yo entro si está muy atiborrada? Pues puedo saber si está muy atiborrada de gente. Y también puedo incluso juzgar que si es en la primera semana de enero es muy probable que haya varios que estén contagiando alguna enfermedad infecciosa, pero si es a lo mejor en la tercera semana de mayo, pues es un momento en que hay mucha menos circulación de agentes infecciosos. Bueno, eso lo puedo saber, pero yo no sé cuánta gente lo tiene de verdad.
Yo no sé si ha habido gente antes que yo en esa sala que lo ha tenido. Yo no sé cuáles son los mecanismos de ventilación de esa sala. En esta sala yo sé que tiene techos muy altos y eso es sanísimo, porque cuando salen los aerosoles cálidos de cada uno de nosotros, lo primero que hacen es subir para arriba, el aire caliente sube para arriba, con lo cual el volumen en el que se reparten es muy superior y la cantidad de virus que yo voy a respirar va a ser mucho más pequeño. ¿Qué quiere decir? Que mis defensas se van a encontrar un enemigo más pequeño, menos cantidad de virus, en menor número, no más pequeño. El virus ya es muy pequeño de por sí. En menor cantidad y lo voy a respirar, lo voy a lograr controlar con mis defensas de una manera mucho más eficaz. Bueno, pues, aquí ha pasado algo. He sido yo seguro, ¿no? Bueno, pues lo importante es darnos cuenta de que para saber cómo de respirado está el aire por otras personas, la mejor medida es el CO2. Y el CO2 es algo que expiramos continuamente y que nos dice cómo de cargado está el aire. Entonces, midiendo el CO2, lo que logramos, y eso se ha medido durante el confinamiento, durante el primer curso, casi seguro, en muchos colegios, en muchas universidades, para ventilar adecuadamente, saber cuánto se ventilaba en cada sitio. Bueno, pues midiendo el CO2, sí, ahí estábamos. Midiendo el CO2, lo que podemos hacer es tener un aire más libre de infecciones y con ello saber cuánto tenemos que ventilar, que es abrir ventanas o renovar el aire con aparatos de renovación adecuados, si no se puede poner los filtros adecuados o incluso ultravioleta germicida. El CO2 ya se ha visto que es una medida indirecta de cuántos agentes infecciosos pueden estar circulando porque nos dice cómo de respirado está el aire. ¿Cuáles son las ventajas de mantener el CO2 a niveles bajos? Pues los niveles a los que se mantiene el CO2 bajo son aquellos que causan menos infecciones, por lo tanto tienen menos bajas laborales. Son niveles tan bajos de CO2 los que necesitamos para no tener infecciones que ayudan desde luego a que el aire no esté cargado, que nos concentremos mejor en el trabajo, que seamos más productivos. Y además, midiendo el CO2 en continuo, podemos saber cómo ventilar lo mínimo, hasta el punto de que podemos ventilar con aparatos que se intercambia la energía que lleva, por ejemplo, el aire cálido que entra de fuera en verano con el aire frío que sale, el aire cálido que entra de fuera en verano con el aire frío que sale, por ejemplo, por el aire acondicionado, si sin mezclarse se cruzan el uno con el otro, transfieren la temperatura del uno al otro y se minimiza el gasto energético, de manera que se pueda, de esa manera, sin gasto energético adicional, lograr ventilar suficiente para minimizar el riesgo de infecciones graves. Y eso se puede con básicamente muy poco gasto adicional. Y aquí es donde entro con el punto, la seguridad del ocio y el turismo. Y un punto importante para futuras pandemias. Si logramos que un agente que se transmite por vía aérea nos contagiamos mucho menos unos a otros, lograremos que lo que es unos primeros casos no se transformen en un brote, que lo que es un brote no se transforme en una epidemia, que lo que es una epidemia local no se transforme en una pandemia a nivel global. Entonces, bajaremos a tener epidemias por vía respiratoria, a tener menos y que solo sean epidemias y no sean pandemias, que sean más manejables y que entren más lentamente, de manera que nos dé más tiempo a controlarlas. Y esto lo lograremos teniendo, igual que tenemos un agua potable, teniendo un aire respirable. Igual que tenemos seguridad alimentaria y una salmonelosis aplica a muy poca gente y no se extiende por todos los lados, teniendo un aire más respirable tendremos mucha menos extensión de enfermedades respiratorias transmitidas por agentes respiratorios. ¿Qué hemos avanzado con esto de tener un aire de mayor calidad microbiológica, un aire más limpio microbiológicamente en los interiores? Pues podemos hacer varias cosas. Lo que tenemos muy claro son las actividades al aire libre, eso ya lo hacemos fantástico. Ya tenemos límites y recomendaciones, ya tenemos una norma UNE, una norma UNE, una norma española, una norma UNE, desde enero del 2024, que nos indica, a los que no somos expertos en esto, preparado por ingenieros y arquitectos, nos indica cuáles son los niveles recomendables en cada sitio según lo que sea. No es lo mismo una universidad que una residencia de mayores, por ejemplo, ¿no? Habrá que tener distintas normas en cada sitio. Y hay cosas que todavía tenemos pendientes. Aquí entran todos, hace falta expertos en ingeniería, en arquitectura, transporte, en energía, incluso en urbanismo y, por supuesto, en turismo para llevar esto a cabo.
¿En qué consiste esta norma? Esta norma consiste en que te dice, es como un semáforo, verde, amarillo y rojo, va subiendo la calidad, va subiendo de verde, amarillo a rojo la cantidad de personas que han respirado ese aire antes de que me llegue a mí. Y con ello, si yo soy responsable de un edificio, puedo decidir, pues voy a renovar un poquito más el aire o voy a recomendar que se abra alguna puerta. Pero en general la renovación del aire es lo que funciona mejor. Si yo soy usuaria de un sitio de ocio, les voy a pedir o que lo tengan en mejor calidad o elijo otro en el que sepa que lo están haciendo adecuadamente. Son normas voluntarias, pero esto será algo que irá creciendo. Yo lo demandaré como cliente, yo lo demandaré como empleado de una empresa, yo lo ofreceré como responsable de un edificio o como responsable de una empresa, ¿no? Esto irá avanzando y creo que esto es a lo que tenemos que ir. Si yo cuando voy a un restaurante no me llevo mi filtro para filtrar el agua porque me la van a dar contaminada, yo no me tendré que llevar mi filtro para filtrar el aire porque no sé cómo lo controlan. No me tendré que llevar mi mascarilla, sino que podré confiar en la calidad del aire. Eso es a lo que tenemos que ir poco a poco. Poco a poco no, lo más rápido posible. Atención a la renovación, aquí esto está mal escrito. Atención a que con el ahorro energético hemos vuelto a hacer los edificios muy estancos. Atención a que estamos haciéndolo todo tan estanco que ya no hay ni corrientes, que ya no se renueva el aire. Atención en particular, aquí en Orihuela no voy a hablar del frío, voy a hablar del verano. Atención a los aires acondicionados en verano que permitan la renovación del aire, porque si no, a lo mejor vamos a pasar a tener epidemias en verano. ¿Cómo se transmiten los agentes infecciosos? Tenemos que saber cómo se transmiten para saber cómo pararlos. Hemos hablado de la transmisión que se bloquea con una mayor higiene de manos, con una mayor pureza del agua, mayor pureza del aire que respiramos, pero también nos queda la transmisión que entra directamente a la sangre, la transmisión por heridas, que es la fuente se me ha infectado la herida, ¿no? La fuente de que entre a la sangre, por vía sexual, por transfusiones por parto o cuando nos pican insectos y nos lo inyectan directamente en la sangre. ¿Cuáles son las que más nos preocupan ahora mismo? Pues las que todavía controlamos menos, estas dos y la transmisión por aerosoles. Fijen qué de agentes infecciosos se transmiten por aerosoles. Gripes, catarros, sarampión, varicela, tuberculosis, el coronavirus, algunos casos de viruela humana. Vamos a la transmisión por insectos. Aquí en Orihuela conocerán el mosquito tigre. Antes no existía el mosquito tigre. El mosquito tigre es un virus que además de picaduras más reactivas, tiene la capacidad de transmitir agentes infecciosos que aquí no teníamos, que son agentes infecciosos tropicales, como es el Zika, como es el chikungunya, como es el dengue. Dengue ya tenemos casos autóctonos en España desde hace bastantes años. Chikungunya también ha habido casos y Zika no ha habido todavía. Pero bueno, este virus, el mosquito tigre, tiene la capacidad de transmitirlo y como ven, aquí lo teníamos en el año 2013. ¿Qué ha ocurrido en 2023? Que se ha extendido muchísimo por toda Europa. Y se ha extendido muchísimo en parte porque con el calentamiento se puede extender a otras partes de Europa, pero sobre todo por la movilidad de las personas, porque viajamos mucho de unos países a otros y alguna vez llevamos en el coche el mosquito, alguna vez lo metemos en la maleta sin darnos cuenta, alguna vez vamos nosotros contagiados con algo y lo llevamos por ahí y el mosquito se infecta. Entonces esto es un riesgo que está aquí dando vueltas y el riesgo está en que haya demasiadas personas que tengan dengue en España, por ejemplo, que les pique un mosquito y que ese mosquito luego me pique a mí o a ustedes y nos transmita el dengue. Entonces, para que eso no ocurra, lo que hay que tener es una vigilancia muy alta de estos mosquitos. El mosquito tigre está para quedarse, pero hay un mosquito que es peor que el mosquito tigre, que es del mismo género, que es el mosquito de la fiebre amarilla. La fiebre amarilla, fíjense si es una enfermedad grave, no la conocemos, pero es una enfermedad tan grave que es la única vacuna que es obligatoria en algunos países del mundo. Todas las demás son recomendadas. La vacuna de la fiebre amarilla es obligatoria. ¿Por qué? Porque es una enfermedad muy grave. Bueno, pues el otro mosquito es el que puede transmitir la fiebre amarilla y no queremos que nos llegue.
Bueno, pues para evitar o para controlar la extensión de enfermedades, por ahora sabemos cómo están los mosquitos, tenemos pocas personas que tengan estas enfermedades tropicales, por lo tanto, es muy improbable que se produzca la transmisión por mosquitos hasta que eso se haga una bola de nieve y pase de una situación controlable. Por eso, lo que se ha desarrollado, empezó en el CSIC, pero ahora ya está en el Ministerio de Sanidad, es una aplicación que además le acaban de dar un premio de la UNESCO, un premio internacional de la UNESCO, de la contribución de las aplicaciones de los móviles o de la tecnología digital a la salud humana. Se llama Mosquito Alert, la podemos tener todos en el móvil y consiste en ciencia ciudadana. ¿Qué es ciencia ciudadana? Que todos los ciudadanos somos científicos de aquello que no sabemos. Yo no sé de mosquitos, pero yo lo que sí que puedo hacer es con mi aplicación, hago una foto, cuando veo un mosquito que no parece un mosquito común, le hago una foto y lo mando. Los expertos que sí que saben de mosquitos me dicen, ese es un mosquito transmisor de la fiebre amarilla, atención, alerta máxima. Me lo comunican a mí, por cierto, por si a mí me interesa, ya que yo soy científica aficionada, me lo comunican para que yo lo sepa. Me piden ayuda en general. Si detectan algo importante, me piden ayuda, por favor, haz más fotos en la zona, danos más datos, sigue peinando la zona, pide a más colaboradores que hagan más fotos, hacer una vigilancia durante un cierto tiempo y vamos a ir a fumigar allí para eliminar esa primera aparición del mosquito de la fiebre amarilla, por ejemplo. Así lo han hecho cuando empezó a aparecer en Asturias, por ejemplo, el mosquito tigre, intentando controlarlo. ¿Qué es esta aplicación? Como digo, la analizan expertos, qué mosquito es cada uno, pero ya no solo expertos, sino que han entrenado la inteligencia artificial y con inteligencia artificial ya se identificar a los mosquitos en casi todas las fotos. Hay que ser un poco buen fotógrafo para hacerlo. ¿Qué es lo importante de esto? Pues que se extienda no solo a zonas como Europa, que es donde ha nacido, sino que se extienda a otros países del mundo donde la densidad de mosquitos es muy importante para saber cómo controlar los brotes y las epidemias, para que allí no lo sufran, para que tampoco nos llegue a nosotros. Vamos a prevención. Hemos pasado de transmisión, vamos a prevención, las vacunas. ¿Qué tenemos en cada caso? ¿Qué vacunas tenemos? Aquí les pongo una muestra de cómo han funcionado, cómo nos han sacado, cómo nos han devuelto a la normalidad, cómo nos han sacado de la emergencia las vacunas. Esto es durante el primer año de vigencia de aplicación de las vacunas, cuántas vidas han salvado. Y como ven, las que más vidas han salvado en el primer año, desde el 8 de diciembre del 2020, han sido la de AstraZeneca, la aquí arriba, y la de Pfizer. Y en tercer lugar, las vacunas chinas. ¿Cómo funcionan las vacunas? Pues yo les tengo que decir que diseñar vacunas no es tan fácil. La razón de que no tengamos tantas vacunas, ustedes dirán, pero hay muchísimas, hay un montón de pinchazos, ojalá tuviésemos más, hay muchos agentes infecciosos. Bueno, pues es que no es nada fácil. En cada caso tenemos la mejor vacuna que hemos sabido desarrollar y hay agentes infecciosos para los que no tenemos vacunas. Cuando llegó el coronavirus teníamos experiencia con vacunas de coronavirus animales, sobre todo en veterinaria. Sabíamos que se podría hacer una vacuna y también sabíamos que podría tener problemas, que podía no ser tan fácil, pero sabíamos que se podían desarrollar vacunas. ¿Por qué? Porque el coronavirus, es suficientemente grande como para no permitirse variar mucho. Y ustedes dirán, pero si llevamos 4 años oyendo hablar de variantes, ya ha sido la adaptación al ser humano, pero es un virus que no varía tanto, no varía tanto. El virus de la gripe varía 10 veces más, de la gripe A. La gripe A varía 10 veces más. El virus de la inmunodeficiencia humana, el del SIDA, varía 100 veces más que este coronavirus. Es demasiado grande como para poderse permitir variar demasiado y eso es bueno para hacer vacunas, porque el virus no se mueve tanto como para que no nos dé tiempo a preparar vacunas. Pero a la vez es un virus suficientemente pequeño como para que sea sencillote y lo que tenga es en su corona exterior un solo tipo de proteína, la proteína S, la de la espícula, que es la que había que meter en la vacuna sí o sí. Y esto lo sabíamos todos desde el primer momento y cómo había que modificarla para estabilizarla. Las compañías, los investigadores, incluso compañías farmacéuticas que nunca habían desarrollado vacunas, lo vieron claro, que las vacunas eran la solución, que frente a este virus se podían hacer vacunas, que había que hacerlas. Aunque se anticipaba que podía haber sido más difícil. No fue tan difícil porque se controló tanto, se puso tantísimo empeño que se lograron vacunas que funcionaron muchas de ellas. Ha habido bastantes vacunas que se han quedado en el camino, no lo crean, Ha habido también fallos que se han quedado en el camino, pero se lanzaron tantos proyectos de vacunas que ha habido unos cuantos que han llegado al final a la población.
El virus del coronavirus era relativamente sencillo para preparar vacunas. ¿Qué pasa con la malaria? La malaria la produce un protozoo, el plasmodio, es muchísimo más grande, aquí no está hecho a escala, claro, tiene un volumen alrededor de 10 millones de veces superior al virus, es muchísimo más grande y por lo tanto mucho más complejo. Este virus tiene de cientos a miles de proteínas distintas en la superficie, no solo una que forma la corona, sino muchísimas. Y no sabemos cuáles son las proteínas clave para combatir la infección, para neutralizar el contagio de este virus. No sabemos cuáles son. ¿Cuáles son las conclusiones? Pues que frente al coronavirus tenemos vacunas basadas en una proteína muy específicas, mientras que para la malaria, aunque tenemos 2 vacunas, tiene una eficacia muy bajita. Tiene una eficacia tan limitada que son todavía más eficaces las mosquiteras impregnadas de insecticida y los antimaláricos combinados. Se está empleando en combinación con estas 2 medidas, tienen que ir todas juntas. Bueno, pues para esto necesitamos desde luego más investigación. Hay que conocer mucho más de agentes infecciosos para hacer vacunas específicas para cada agente infeccioso. ¿Qué necesitamos de las vacunas? Pues necesitamos que sean muy rápidas. Para una pandemia es vital que sean rápidas. Y en eso las campeonas han sido las vacunas de ARN mensajero, como la de Pfizer y la de Moderna. Han sido, campeonas y lo siguen siendo en rapidez de fabricación. Además, lo ideal para combatir una pandemia es que sean lo que llamamos esterilizantes, es decir, que eviten el contagio. Es decir, que una persona que está vacunada no contagie el virus a otra persona porque no se llegue a infectar o porque no se multiplique el virus en su interior y no se lo pueda contagiar a otra persona. Entonces, esto todavía no lo tenemos, pero esto sería lo mejor. Y luego, entre medias, hay otras consideraciones prácticas que son importantes, que sean baratas, que no requieran refrigeración, que incluso no se administren con agujas, porque eso requiere personal especializado, etc. Y además, para el futuro, necesitamos no solo vacunas para bebés, necesitamos vacunas para otras poblaciones, Diana, muy importantes, los adultos, los ancianos, las embarazadas, bebés prematuros, pacientes inmunocomprometidos por algún tratamiento, por ejemplo, un trasplante de órgano que les ha salvado la vida, pero que requieren una inmunosupresión continua, que les baja las defensas y que hace que sean un poco más vulnerables a las infecciones, o pacientes de cáncer cuando tienen una quimioterapia de las muy agresivas, ¿no? Bueno, pues para toda esta población necesitamos nuevas vacunas y, de hecho, están surgiendo nuevas vacunas. Antes el mercado de las vacunas era muy lento, había una vacuna para cada infección para la que había vacuna. Una sola vacuna era la mejor que teníamos, pero no se habían extendido tanto. Bueno, ahora frente al coronavirus en Europa tenemos aprobadas, creo que son 7 vacunas distintas y están saliendo nuevas vacunas. Esto es muy bueno. Hay gente que me dice, Dios mío, tantas vacunas yo como adulto me tengo que poner. Yo digo, qué suerte que tenemos vacunas en las que nos podemos poner, porque más vale prevenir que curar, más vale poder evitar la infección a ponerme malísima y que luego me tengan que tratar, ¿no? Bueno, pues teníamos la vacuna de virus atenuado frente a mpox, la viruela del mono, que como les digo no se llama viruela del mono porque se transmite de los roedores a las personas o de los roedores a los monos. Solo de los roedores que están infectados, que son solo los de África Central silvestres. Bueno, pues se transmite por contacto muy estrecho. Esta es una de las que se transmiten por contacto. Tenemos vacunas frente al virus sincitial. Es el virus que se transmite por vía respiratoria, produce síntomas gripales y produce secuelas muy importantes. Estas son las bronquiolitis de los bebés y estas son lo que se está reconociendo ahora, una de las causas de que un mes aproximadamente después de las infecciones por agentes respiratorios como coronavirus, gripe A y virus sincitial haya un aumento de problemas, de enfermedades graves cardiovasculares, ictus, infartos, etc. Entonces hay una vacuna basada en proteínas para este virus que llegará probablemente dentro de año y medio o así a España, a estar en el mercado español, pero ahora mismo ya se ha empezado con una inmunización pasiva frente a este virus en los niños recién nacidos. Y esto es que se les da un anticuerpo, no es que se enseña a su sistema inmunitario a hacer anticuerpos, los recién nacidos todavía están muy tiernos, pero son muy vulnerables a este virus, no saben hacer anticuerpos, está madurando su sistema inmunitario, entonces se los damos ya hechos, les damos el anticuerpo en el momento, al día siguiente del nacimiento, y esto ha empezado en octubre de 2023. España es uno de los pocos países que ha hecho una inmunización universal
de todos los bebés. Se ha hecho de una manera muy eficaz, con una cobertura muy alta y ha sido mano de santo. Lo que el año pasado eran todos los padres locos por la cantidad de bronquiolitis que había en los bebés, las UCIs llenas de niños con bronquiolitis en noviembre y diciembre del año pasado, ahora decían los pediatras, es que nos están retirando. No tenemos las UCIs, no tenemos bronquiolitis en las UCIs. Sigue habiendo bronquiolitis en la población, pero no llegan a casos graves, no llegan ni a ingresar a los bebés. Entonces, esto es un ejemplo muy claro de éxito y seguirá porque los anticuerpos se siguen fabricando y seguirá con ello. Y estas son de las que se transmiten por vías respiratorias. Aquí tenemos los aerosoles. Bueno, y luego tenemos para virus tropicales, les he hablado antes del dengue y del chikungunya. Pues el dengue es una enfermedad hemorrágica que causa, no hemorrágica, no, es una enfermedad que puede causar encefalitis en algunos casos graves, en pocos casos, pero lo puede causar. Y chikungunya es una enfermedad que puede causar la muerte de 1 de cada 100 personas que infecta, lo mismo que el coronavirus sin vacuna, y en las que no infecta deja unas secuelas muy dolorosas en las articulaciones. Chikungunya, no sé exactamente qué idioma quiere decir andar encogido, porque uno no se puede ni estirar de lo que le duele todas las articulaciones. Bueno, pues han desarrollado vacunas frente a ambas, que esta está solo aprobada en Estados Unidos y esta está en la de dengue en todos los sitios, y son vacunas de virus atenuados para 2 infecciones que se transmiten por el mosquito tigre, como les he dicho antes. Están saliendo más vacunas, nos podemos aprovechar de ellas, y en particular tenemos para los adultos nuevas vacunas que están saliendo también, que se aprobaron hace más tiempo, el herpes zóster. Los que hayan pasado alguna vez el zóster recordarán lo doloroso que es. El herpes zóster es el virus de la varicela que pasamos todos de pequeños, que muchos años después se reactiva a lo largo de un nervio y que causa un dolor en el nervio brutal, que puede durar meses. Bueno, pues tenemos una vacuna potentísima que se administra a partir de los 65 años en todas las comunidades españolas desde el año pasado. Si tienen acceso a ello, vayan a vacunarse. En cada comunidad autónoma es un poco distinto a qué edades, además de los 65 años, se aplica, pero pueden preguntar. Y luego tenemos una vacuna frente a los neumococos. Tenemos alrededor de 100 tipos distintos de neumococos que causan neumonías, además de enfermedad invasiva por todo el organismo, otitis, encefalitis en bajo nivel. Bueno, pues el neumococo, que es una enfermedad muy grave, frente a 20 de esas bacterias, tenemos una única vacuna que es 20 valente frente a todas ellas, que se ha aprobado hace poco. Teníamos la anterior, era de 13 y esta es de 20. Entonces, también está recomendada para todas las personas mayores de 60 o de 65 años y grupos de riesgo. Siempre se incluyen los grupos de riesgo. Y pueden preguntar también si ustedes son elegibles, porque ahora mismo es de las vacunas que se recomiendan. Para adolescentes es importante porque, ¿por qué no cuento las de los bebés? Porque las de los bebés son las que vamos con los niños al pediatra y enseguida nos las cuentan. Bueno, para adolescentes, que es más difícil que vayan, recuerden que ahora la vacuna del papiloma, que protege del cáncer de cuello de útero en chicas, porque el virus del papiloma infecta el tejido del cuello del útero y acaba creando un crecimiento canceroso. Bueno, pues ahora se ha visto que también es recomendable para los chicos por 2 razones. Una, porque a los chicos también les protege del mucho menos frecuente cáncer genital o cáncer oral que transmiten algunos tipos de papiloma, y porque es de estas vacunas que son esterilizantes. Son vacunas que cuando se vacunan las chicas se protegen directamente a los chicos que son sus parejas sexuales. Cuando se protege además a los chicos se está logrando cerrar el círculo y arrinconar el virus que vaya desapareciendo. Australia, que es el primer país que empezó a vacunar a los chicos hace 10 años, en España está empezando ahora, les estoy diciendo, empezó a vacunar a los chicos adolescentes o alrededor de los 11, 12, 13, 14 años, según los países. Hace 10 años empezó a vacunar a los chicos, prevé que dentro de 4 años va a erradicar el causante del cáncer de cuello de útero y de otros cánceres del país. Australia va a erradicar un cáncer. O sea, esto es espectacular. Es una vacuna buenísima. Es esterilizante, como les he dicho antes. Bueno, pues es muy bueno que ahora haya llegado en España a los chicos. ¿Estamos más preparados? Hablamos hipotéticamente qué haremos en el futuro. No, hemos reaccionado ya durante la pandemia de coronavirus, hemos reaccionado a nuevas amenazas. ¿Y no se han dado cuenta ustedes de que ya hemos tenido más amenazas de pandemias? Posiblemente porque se han controlado bastante bien. El virus de la viruela, el virus del Nilo Occidental, les dije antes,
Es un virus que causa encefalitis. Cuando estábamos en la primavera, verano de 2020, cuando estábamos en la desescalada y nadie quería hablar de otra pandemia después de la que estábamos saliendo del confinamiento, en el sur de Sevilla empezó a haber encefalitis en personas de todas las edades. Hubo 8 muertos. Esto no lo había habido nunca en el sur de Sevilla. La gente se empezó a ir de esas poblaciones porque no aguantaba estar allí con otra epidemia. Y lo que se hizo fue analizar qué estaba pasando desde la investigación junto con los ciudadanos y junto a las autoridades. ¿Qué es lo que estaba pasando? Se sabía que en años anteriores había habido una encefalitis, un año, algunas ninguna encefalitis, algún otro año 2 encefalitis, a veces la sufrían los caballos. Se pensaba que era algo tan esporádico que no había que prestarle atención hasta que llegaron las decenas de casos con 8 muertos en 2020. Se pensaba que venía del cielo, ya será algún ave migratoria que viene por aquí y deja caer el virus de vez en cuando. Bueno, no. ¿Qué es lo que hicieron los investigadores de la Estación Biológica de Doñana, del CSIC? Pues lo que hicieron fue analizar las aves silvestres de toda la zona de Doñana y de las zonas de los arrozales del sur de Sevilla, de la desembocadura del Guadalquivir. Analizaron las aves, analizaron los caballos, es una zona con mucha riqueza en caballos, analizaron los mosquitos por género y especie, cazaron mosquitos y los analizaron y vieron en todos ellos quiénes tenían el virus del Nilo Occidental. Primero, ese virus llevaba allí de toda la vida. Los virus de varios años antes eran siempre el mismo, o sea, no es que cada año cayese del cielo, el virus estaba allí. Segundo, quien lo transmitía se transmitía normalmente entre aves silvestres en las zonas naturales por un mosquito que solo se alimenta de aves silvestres. Pero hay otros mosquitos, que son los mosquitos domésticos, que se alimentan a veces de aves silvestres y a veces de aves urbanas, como los gorriones. Y alguna vez se equivocan y nos pican a nosotros. Bueno, pues este doble ciclo de alimentarse de aves silvestres y de aves urbanas es lo que era la causa de las fiebres del Nilo Occidental. Infectaba a los caballos, infectaba a las personas y acaba dando encefalitis. Decir en la zona de las marismas del Guadalquivir que la causa son los mosquitos, lo primero que te dice la población es, vamos, anda, si tenemos mosquitos de toda la vida, ¿cómo van a ser los mosquitos? Bueno, pues la población lo que hizo fue reaccionar de una manera muy madura y decir, si nos dicen que son los mosquitos, pues serán los mosquitos, vamos a ver qué hacemos. Hubo que convencerles, ¿no? El Parque Biológico de Doñana, en particular el grupo liderado por Jordi Figuerola, lo que hicieron fue dar datos de muestreo de mosquitos en todas las aves, en la población y en zonas urbanas y en zonas más silvestres, hacerlos públicos, darlos a la población y ver cómo iban subiendo a lo largo de las semanas. Y lo que lograron ver en 2020 es que 4 semanas antes de que empezasen los casos humanos, 4 semanas antes, se había detectado que aquello estaba subiendo a toda velocidad en los mosquitos. ¿Qué se hizo en 2021? Anticipar. Se muestrearon los mosquitos desde principios de la primavera, se vio que empezaba a subir, inmediatamente con esos datos se dijo, tenemos 4 semanas para reaccionar. Se gastaron 2 semanas en convencer a las autoridades públicas, diputaciones, ayuntamientos, Junta de Andalucía, que pusiesen medios. En 2 semanas se pusieron los medios y en las 2 semanas siguientes lo que se hizo fue fumigar selectivamente solo en las ciudades las zonas en que había larvas de este tipo de mosquitos. No se fumigaron a las abejas, no hubo que fumigar todas las marismas, no hubo que fumigar toda Andalucía, no hubo que desecar nada, ¿vale? Entonces, de esta manera se paró aquella epidemia y desde entonces hay un convenio para analizarlo regularmente, para hacer vigilancia de qué es lo que está circulando y desde entonces no ha vuelto a haber estas encefalitis allí. Hay algún caso ocasional y ahora se está extendiendo la vigilancia a más partes de España. Esto es muy difícil y se seguirá haciendo, pero bueno, hay que ver cómo va avanzando esto. Se ha controlado, y esto es un caso de éxito, de algo que se ha controlado gracias a que estábamos todos más preparados. Insisto, ciudadanos, administraciones públicas e investigadores. Y muestra que cada epidemia será diferente. Esto fue un brote, pero se paró. Si no se hubiese parado, ahora sería una locura vivir en esa zona y se estarían haciendo todo tipo de acciones desesperadas. Este es otro ejemplo de cómo hemos reaccionado como población mundial. Aquello era una población local, esto es la población mundial, cómo hemos reaccionado a otra epidemia. La epidemia del virus de la viruela del mono, Mpox, surgió en mayo de 2022. Nosotros empezamos a trabajar a los pocos días de haber casos en España, recordando que España ha sido el país más afectado del mundo por esta epidemia.
en términos por habitante, ¿no? Por cada habitante. Ha habido países con más casos como Estados Unidos y Brasil, pero claro, es que son muchísimos habitantes. Pero per cápita hemos sido en los países más afectados. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues empezó en mayo, subió en todo el mundo, estos son distintos países y el mundo, y son datos por habitante, y a finales de agosto aproximadamente bajó ya en casi todo el mundo, primero en los países que primero había subido. El virus sigue circulando, estos son datos hasta febrero de 2023, sigue circulando, ahora lleva 1 año y pico circulando a bajo nivel, pero no ha vuelto a dar una oleada. ¿Y por qué no ha vuelto a dar una oleada? Pues porque tenemos una vacuna, tenemos un antiviral, tenemos a los mayores de 50 años vacunados y hemos logrado controlarla. El virus sigue circulando, pero no hay más oleadas. Esto se está controlando y es objeto de un seguimiento muy cercano, porque esto en cualquier momento puede acelerarse la transmisión del virus, igual que el coronavirus de repente saltó a Omicron y Omicron se transmitía mucho más fácil y ya no había manera de ponerle puertas al campo. Bueno, pues este virus a lo mejor aprende a transmitirse mejor en su proceso de adaptarse al ser humano y a lo mejor nos da una mala sorpresa en algún momento. Bueno, pues estamos vigilantes. Ustedes no se preocupen, que ya están medios en las administraciones públicas, los investigadores, la vigilancia, organismos internacionales están vigilantes de todo esto y están sabiendo qué es lo que está ocurriendo. Y aquí les puedo decir que también aquí tuvimos una colaboración inmediata. El grupo del CSIC, de la Plataforma de Salud Global, se puso a funcionar en unos pocos días después de los primeros casos, pero es que nos pusimos a funcionar coordinándonos inmediatamente con administraciones públicas, con los grupos vulnerables, etcétera. O sea, inmediatamente nos teníamos identificados y empezamos a colaborar todo. Tenemos que importar la vacuna, etcétera, etcétera. ¿Qué hay? ¿Se puede sustituir la vacuna por una vacuna con 5 dosis inferior? Sí hay publicaciones que lo avalan, etcétera. Esto fue una velocidad de trabajo conjunto inmediata y quizás por eso no han oído hablar tanto de ella. Y luego tenemos el último caso que les quería presentar, que es la gripe aviar, que también es distinto. La gripe aviar es una gripe de aves, es una gripe de animales. Es una gripe que todavía no nos ha llegado a nosotros, pero estamos vigilando. Y aquí les pongo la situación en el ser humano aquí abajo, pero en azul, que es distinto en animales. La gripe aviar se llamaba aviar porque era una gripe de aves. Se restringía a unas pocas especies de aves silvestres migratorias. Y hemos oído hablar más de ella en los medios de comunicación porque está afectando a muchas más aves, de muchas más especies, un número muy alto de aves, de un número muy alto de especies y además está afectando a muchos mamíferos. Mamíferos silvestres, mamíferos marinos, leones marinos, elefantes marinos, focas, etcétera, ¿no? Y les está afectando fuera de temporada. Antes era una enfermedad más estacional, según cuando migrasen las aves, y además está afectando en todos los continentes, que antes no había llegado a todos los continentes de la Tierra. Bueno, pues en los animales se detecta mucho porque hay más vigilancia, pero ahora mismo se considera una tragedia en el sentido de que es una epidemia de animales que, en lugar de ser una pandemia, para los animales se llama panzootía. Es una situación muy grave para los animales. ¿Cómo es la situación para el ser humano? Pues la gripe aviar la ha habido desde siempre. La gripe aviar, estos son años aquí, y hasta el año 2015 había una serie de casos anuales de gripe aviar en personas. Eran personas en contacto con aves de alguna manera contagiadas y esas personas se contagiaban. Por ejemplo, estos son 145, por término medio había como 70 casos en todo el mundo de gripe aviar al año. ¿Por qué preocupaban 70 casos en todo el mundo? Porque la mitad de las personas morían. Una enfermedad con una letalidad altísima, la mitad de las personas morían. Pero lo que ha ocurrido durante todos estos años es que el virus no se transmite nada eficazmente entre personas. Y si ya saben del coronavirus, el problema es cuando nos contagiamos unos a otros, si no, no se monta una epidemia. Bueno, pues no se transmitía entre personas, pero las personas que se infectaban estaban muy graves. En 2016 bajó radicalmente el número de casos humanos de gripe aviar. No sabemos por qué esta dinámica, o por lo menos yo la desconozco. Y ahora en 2023, de repente, cuando ha empezado a haber tantísima multiplicación en animales, nos hemos empezado a preocupar más porque si hay muchísima multiplicación del virus de la gripe aviar en mucha diversidad de animales y en particular en mamíferos, que nosotros somos mamíferos, pues hay mucho más riesgo para las personas. Hay casos de personas, aquí esto no está actualizado a los últimos casos de 2023, no son muchos, pero son claramente más que en todo este valle de casos. Hay más
La mortalidad sigue siendo alta, es una enfermedad grave, pero lo que tenemos que mantener es mucha vigilancia porque probablemente tengamos poca inmunidad poblacional. El virus es muy variable, es un virus de la gripe, es un gripe A. Es un virus muy variable que se reorganiza y la única ventaja por ahora es que no se transmite entre personas porque no se ha adaptado a multiplicarse en el tracto respiratorio superior, que es con lo que más contagiamos, con una tos, con saliva, con aerosoles. Ataca al pulmón, por eso es tan grave, pero no se transmite nada bien. Lo he vuelto a hacer. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer con la gripe aviar? De nuevo, ustedes no se preocupen, nosotros estamos encima de ello, hay muchísima más vigilancia, hay mucha coordinación internacional. Y lo que hay que hacer es estar muy vigilantes de lo que está ocurriendo. Y en ese sentido, lo siguiente que les quería poner es que nosotros desde la Plataforma de Salud Global hemos empezado a vigilarla y ahora en enero de 2024 se desplazó un equipo a la Antártida, porque la Antártida era el único continente en el que no había habido gripe aviar y había que saber si había gripe aviar. ¿Por qué? Porque las aves de Sudamérica en el verano austral, que es ahora, han migrado hacia la Antártida. Y en la Antártida hay muchísimos pingüinos y muchísimos elefantes marinos, leones marinos y mamíferos susceptibles. Entonces, lo que ha ocurrido es que en todas las bases que hay en la Antártida, ninguna base había pensado en monitorizar qué estaba ocurriendo con la gripe aviar en la Antártida, salvo los españoles desde la Plataforma de Salud Global. Ha ido un equipo allí que ha estado diagnosticando durante 24 horas todas las muestras de aves y al final en un tipo de gaviotas, unos págalos, ha detectado que sí, que está allí el virus de la gripe aviar y por lo tanto tenemos la primera notificación de que ha llegado al último continente de la Tierra. Han logrado con ello identificarlo, explicar por qué había ya una mortandad elevada de aves en la Antártida que ninguna base de ningún otro país se había explicado. Diagnosticarlo de una manera muy limpia, lo han hecho además, es el virus altamente patogénico y además ahora mismo ya todos aquellos científicos que muchos están en contacto con los animales silvestres porque los están estudiando la Antártida, están investigando en la geología, en la dinámica de los hielos, en los animales que hay allí, proteger a estos científicos también para que no sean posibles víctimas de la gripe aviar y además intentar limitar de alguna manera en la extensión, por lo menos con el conocimiento, porque es difícil controlar a las aves migratorias. Un punto importante, tenemos vacunas autorizadas para humanos ya. Nunca se han testado en un caso de gripe aviar, aunque no hay epidemia de gripe aviar, son todo casos únicos que se infectan. Tenemos ya vacunas preparadas por si acaso. Estamos más preparados con esto y estábamos más preparados porque la gripe aviar siempre se ha identificado. Lo último en lo que nosotros no estamos trabajando todavía y que quizás es la amenaza más real, les vuelvo a recordar, las resistencias a los antimicrobianos, las resistencias a los antibióticos, que ahí tenemos que trabajar mucho como comunidad mundial. Y creo que esto era todo. A ver, no sé pasarlo. Bueno, esto era todo. Lo último era concluir con la diapositiva del título. Recuerden que les preguntaba, ¿estamos más preparados frente a próximas epidemias? Y he cambiado, he quitado las interrogaciones. Yo creo que sí que estamos más preparados, que la preparación no es lo preparo y dejo la maleta hecha, no, la preparación es una preparación en continuo. Continuamente tenemos que estar reaccionando frente a la gripe aviar. Aquí yo sí que lo veo, no sé por qué no sale. Continuamente tenemos, frente a las enfermedades infecciosas, hay riesgo de enfermedades infecciosas, hay riesgo de grandes epidemias, tenemos que estar más preparados, lo estamos, tenemos que seguir engrasando continuamente esa maquinaria, tenemos que colaborar todos y ustedes también pueden colaborar con Ciencia Ciudadana. Muchas gracias. Y, por supuesto, con preguntas. Las preguntas son la base para que los científicos busquemos respuestas. Así que, bienvenidas. Hola. Encantado. Me llamo Arturo Torrecillas y he sido, investigador del CSIC también muchos años. Encantado. Pero en un área de conocimiento muy lejana a la tuya, porque me he dedicado a temas de agricultura. A mí hay tú perdona que quizá no me atrevo en absoluto a entrar en el tema de virus, pero sí hay cosas que me han resultado sorprendentes en una diapositiva de las que tú has puesto.
Has puesto como extraordinarias 2 vacunas, la Pfizer y la AstraZeneca, o al menos encabeza respecto de las demás, y muy por debajo otras que no conozco, pero que supongo que ahí estará la china, la rusa, la cubana, en fin, una serie de países que han hecho vacunas. A día de hoy, por ejemplo, un país muy modesto como Cuba, que se cuestionó muchísimo la calidad de la vacuna, no tiene COVID. ¿Por qué puede ocurrir eso? A ver, Cuba es un país que siempre ha hecho una investigación en enfermedades infecciosas muy potente. Ha tenido muchos altibajos, muchos más que España. España no estamos todavía al nivel europeo, pero Cuba ha tenido más altibajos que nosotros. Y aunque ha tenido investigadores de muy alto nivel, pues a veces no han podido hacer la mejor investigación que ellos creativamente habrían podido hacer, ¿no? Con la epidemia de coronavirus se lanzaron a producir su propia vacuna y creo que era uno de los países que estaba preparado para ello. Y no sé qué recorrido ha tenido la vacuna, pero vamos, era una de las vacunas que eran prometedoras como todas las demás. No sé cómo se ha vacunado en Cuba. Mira, siempre tengo una pregunta nueva, y mira que llevamos 4 años de pandemia, pero lo voy a mirar porque es interesante saber. Supongo que al final a Cuba le han llegado vacunas de fuera también, porque no sé si tú lo sabes, porque la necesidad de vacunar a toda velocidad han llegado. Las vacunas chinas llegaron a muchos países del mundo y por eso ha sido la tercera que más vidas ha salvado. En septiembre, una ex viceministra de Ciencia y Tecnología, o y técnica, como ellos dicen, Ciencia y Técnica, me dijo que la base de la lucha contra el COVID había sido la vacuna cubana. No lo sé si en es Cuba, cierto, pues a lo mejor. Pues a no lo mejor, tengo ni, o sea, no puedo voy a asegurártelo, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que hay negocio inmenso con las vacunas? Para mí siempre ha habido negocio en prevenir, pero no negocio como empresa. Era un oligopolio, es decir, enfermedad 1, si empieza la empresa B a producir, yo que soy empresa A no me meto en esa enfermedad. Entonces, era muy difícil, o sea, cuando había un problema de fabricación nos quedamos colgados. O sea, esto de que no llegaban las vacunas que pasó en los primeros meses de la campaña de vacunación del coronavirus es habitual, siempre. O sea, siempre ha pasado. De repente nos hemos quedado sin vacunas de la tosferina, de repente no tenemos del tétanos, etcétera. Ha ocurrido siempre. Cuando entran más vacunas, más compañías en el mercado, es difícil que eso ocurra. Y ahora lo que está ocurriendo es, por ejemplo, he dicho que hay una vacuna nueva frente al virus respiratorio sincitial, no hay una, hay más de una, hay 2. Hay 2 compañías que están produciendo vacunas. Una va a ser útil para un rango de edades, otra va a ser para otro rango de edades probablemente. Una se ha testado en personas muy mayores, la otra se ha testado preferentemente en embarazadas. Bueno, pues pueden valer. Algunas valdrán para aquellos sitios en los cuales es mejor vacunar a embarazadas que poner el anticuerpo al bebé. En países en los que no haya fondos para el anticuerpo probablemente sea más caro y que sea más fácil poner una sola dosis de vacuna a las embarazadas. Dependerá de los sitios, pero ahora tenemos más margen de lo que teníamos antes. Las vacunas, las empresas han visto que con las vacunas hay mucho negocio. Debo decir que tanto AstraZeneca como Janssen fueron sin ánimo de lucro en todos sus productos del coronavirus, no solo en las vacunas, mientras que Pfizer y Moderna fueron a lucro total, ¿no? O sea, cada uno por donde fue. Moderna ha reinvertido gran parte de sus ganancias en nuevas vacunas frente a todos los agentes infecciosos para los que necesitamos vacunas y está ahora mismo desarrollando frente al virus respiratorio sincitial, frente a una vacuna muy complicada frente al virus de la inmunodeficiencia humana, que requiere una administración muy complicada, pero que es que como no tenemos nada puede merecer la pena. Sí, ahora parece que son más atractivas las vacunas. También un tema con las vacunas es que las vacunas estaban... la compra de vacunas estaba en las agencias de salud pública de los países. Si las agencias de salud pública de los países compraban pocas vacunas, las compañías fabricaban pocas y esa es la pescadilla que se muerde la cola. Ahora que hay más voluntad de vacunar a la población, de ofrecer más diversidad de vacunas, no solo a bebés, sino a adultos y a distintos pacientes de distintos niveles, pues hay más ganas de fabricar más porque hay más compra garantizada. Entonces, esto es algo que va ganando momento, a mí me parece muy bueno, pero también ha habido gente que me ha dicho, Dios mío, más vacunas, que no me quiero pinchar con tanto.
Para quien le da miedo o no le apetece nada ponerse otra vacuna, recuerden, las vacunas del coronavirus son las que en adultos dan más reacción de todas, son las más reactogénicas. Cualquier otra vacuna, la del zóster que les digo, las del neumococo para adultos, son con las vacunas de antes, que da una reacción muy suavecita, como la del tétanos, molestaba un poco si te tocabas o se ponía caliente el brazo, pero era mucho más suave que las del coronavirus. Así que anímense, que las vacunas evitan entrar en el hospital. Muchas gracias. Buenas, ¿qué opina usted de los negacionistas, o sea, los que se niegan a ponerse vacunas? Hay gente que no se quiere poner vacunas. Algunos de los que no se quieren poner vacunas han tenido una enfermedad muy grave. Claramente, las vacunas han mostrado en todo momento que protegen, que reducen el riesgo de todos los tramos de edad, en cualquier momento. Las vacunas del coronavirus, estoy hablando. Y las otras también, pero estoy hablando del coronavirus porque sobre todo la gente que se resiste a vacunarse ha sido con motivo de la pandemia, ¿no? Se han enfrentado sin red a una situación dura que los demás nos hemos enfrentado con la red de las vacunas, y algunos lo han pasado perfectamente, no lo dudo, porque una parte muy importante, y no lo sabemos, a lo mejor el 80 al 90% de la población lo han pasado sin síntomas. O sea, incluso en la primera oleada se dejó de diagnosticar al 90% de las personas, fácilmente tuvieron síntomas el 30% del total, pero el otro 60 o 70% no se diagnosticaron porque nunca tuvieron síntomas. O sea, hubo mucha gente con síntomas que se escapó, pero hubo muchos más que se escaparon porque no tenían síntomas. Se supo después porque tenían anticuerpos, poco después. Por eso sabemos cuál fue el infradiagnóstico. Las personas que no se han vacunado a día de hoy, las que no se han vacunado del coronavirus, con el virus que ya una vez que entró Omicron y nos hemos infectado todos, una vez que ha entrado Omicron nos hemos infectado ya, con vacuna o sin vacuna todos ya tenemos inmunidad. Entonces ahora ya depende de cada uno. Aquellos que sean de grupos de más de riesgo o de mayor edad, yo les sigo recomendando que se vacunen y cada uno lo sabe en su situación el riesgo que tiene. No todos lo sabemos, porque a lo mejor tenemos por ahí una patología de base cardiovascular que no ha dado la cara todavía y el riesgo con el coronavirus es muy alto, de que se compliquen temas de coagulación y de inflamación. Entonces es muy alto y a lo mejor no lo sabemos y lo tenemos. Pero ahora mismo nos hemos infectado prácticamente todos. Nosotros hemos analizado en poblaciones en residencias de ancianos y prácticamente el 100% tienen anticuerpos frente a la infección, no frente a la vacuna. Ya sé que habrá aquí a lo mejor un 5 o un 10% de las personas que me dirán, yo no he infectado nunca. Probablemente se han infectado sin síntomas y es lo mejor que les puede haber pasado porque estarán protegidos ahora. Es muy probable que todos nos hayamos infectado, sí. Entonces, ahora mismo vacunarse del coronavirus a quien no se ha infectado, a quien no se ha vacunado, ahora mismo ya no tiene gran solución, pero si es alguien que no se ha vacunado nunca y que, por ejemplo, entra en un trasplante de órganos, que entra en una quimioterapia por un cáncer, yo sí que le recomendaría que se vacunase, que lo reconsiderase. Hola, buenas tardes. Gracias por la información tan interesante que nos ha aportado esta tarde. Era una pregunta sobre el virus respiratorio sincitial. Ha dicho que en España todavía no está administrada la vacuna a los recién nacidos y que se da una inmunización pasiva con administración de anticuerpos. ¿Qué grado de protección, qué tiempo de protección se le ofrece al recién nacido con esa inmunización pasiva? Se le pone al recién nacido la inmunización pasiva con un anticuerpo que es muy estable, es estable durante varios meses, es lo que dicen los ensayos clínicos. Por lo tanto, es una sola administración del anticuerpo, que es cuando en el hospital, cuando nacen, o en atención primaria, dependiendo de las comunidades autónomas. Por ahora la protección ha sido, hemos empezado en octubre, o sea que solo podemos hablar de 6 o 7 meses, ha sido muy alta, de alrededor de un 80% de protección frente a enfermedad grave, y ha habido muy pocos casos de niños que han llegado incluso a la UCI. Ha habido algunos ingresos, muchos menos que antes. Durante cuánto tiempo va a proteger no lo sabemos, pero hay que recordar que el recién nacido, cuando han pasado 6 o 7 meses, ya tiene un sistema inmunitario bastante funcional. Entonces, si se infecta a los 6 o 7 meses, lo que le va a ocurrir es que va a responder con sus propias defensas, haciendo sus propios anticuerpos, su propia memoria inmunitaria que le durará durante mucho tiempo y que le protegerá y hará más leves las infecciones futuras. Entonces, esto es para un año
y probablemente no haga falta, o sea, es para el día del nacimiento, digamos, la temporada del nacimiento y probablemente no les haga falta nunca más. O sea, la idea es que simplemente se ponga todos los años a los bebés cuando nacen, que se empiece una campaña estacional a partir de octubre o quizás de septiembre para que los 6 meses en que se sabe que el anticuerpo permanece más tiempo les esté protegiendo y se recupera a todos los niños que han nacido desde abril del año pasado, también se les da el anticuerpo por si acaso todavía les pillase débiles. Pero vamos, la idea es darle armas durante el primer medio año para que luego ellos ya que hayan desarrollado sus armas y respondan ya con mucha más fortaleza. Buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia. La verdad es que me ha interesado porque trabajo en inmunología, en mi caso es de peces marinos, de los de interés en acuicultura, y bueno, la inmunología se ha puesto de moda, ¿no?, gracias a la pandemia. Pero me llama la atención que sigamos buscando cuál será la siguiente pandemia, que hay muchos frentes abiertos, aunque desconocemos cuál será el que nos ataque, y sin embargo ya tenemos encima lo que han nombrado varias veces del problema de la resistencia a antibióticos, que bueno, en 25 años dicen las estadísticas que producirá muchísimas más muertes que el cáncer y siempre se deja de lado. Entonces me llama la atención. Las farmacéuticas parece que tampoco están reaccionando y a nivel de investigación no sé si estamos haciendo todo. Entonces quería su opinión. Es un problema muy fuerte, las resistencias a antibióticos. Para las farmacéuticas no es que ganen poco dinero, es que pierden dinero si desarrollan nuevos antibióticos. Entonces, a pérdidas no los van a desarrollar. Para mí es imprescindible que haya un plan de choque de incentivos para que se desarrollen, porque es un problema suficientemente grave como para que los haya, como para que invirtamos en ello. Pero efectivamente, al fin y al cabo, las farmacéuticas lo que hacen en todo el proceso de desarrollo de cualquier medicamento, las farmacéuticas ponen la guinda del pastel que es producirlo a gran escala, pero todo lo de debajo se ha hecho antes con financiación, con investigación pública en general. Entonces, todo eso que está por debajo hace falta. ¿Qué se está haciendo en investigación? Pues tampoco era el tema de investigación más en el que se invertía más, porque tampoco se le veía el futuro de no va a haber ninguna empresa que lo desarrolle, etcétera. Pero obviamente se están poniendo las pilas y ahora hay cada vez más programas dirigidos especialmente a buscar nuevos enfoques, a buscar nuevas resistencias a nuevos antibióticos o nuevos antimicrobianos. ¿Cómo se han desarrollado tradicionalmente los antibióticos? Pues como empezó Fleming, hay alguien en la naturaleza, un hongo que produce un antibiótico, la penicilina, y a partir de ahí, como cabeza de una familia entera de antibióticos, se desarrollan antibióticos muy mejorados con distintos espectros de actuación, etcétera, ¿no? Queda todavía un montón de universo químico por explorar para la producción de anticuerpos. De antibióticos. Y eso requiere unas infraestructuras potentes, pero probablemente ahora con el empuje de la inteligencia artificial se puedan hacer unos enfoques en los que antes nunca pensábamos que podrían ser exploratorios, un cribado a grandísima escala, ¿no?, de este tipo de compuestos. También se está recuperando el tratamiento con antibióticos que se habían descartado porque siempre venía otro nuevo y descartábamos los antiguos. La penicilina tiene todavía un recorrido. Se descartó inmediatamente porque a muy altas dosis de penicilina había gente que daba alergia, que tenía alergia, pero en realidad no hace falta utilizar esas dosis tan altas. Hay combinaciones de antibióticos que, digamos, uno le pone la zancadilla a la bacteria y el otro le corta el cuello, que colaboran el uno con el otro, debilitando a la bacteria para que el segundo pueda actuar, cuando el segundo por sí solo no podría actuar. Eso requiere un conocimiento muy profundo de la biología, de la vida de los agentes infecciosos y de sus dinámicas de las poblaciones, de cómo forman biofilms, por ejemplo, y conocer cómo atacarles y en qué momento. Atacar a los biofilms, que son como unas películas que se forman en las cuales no entra el antibiótico y se sigue multiplicando la bacteria por debajo, atacarlos con medios incluso mecánicos, físicos, que rompan los biofilms para que luego entre el antibiótico, son también colaboraciones que se están explorando. Se está explorando muchas cosas nuevas. Es muy importante para ello conocer cómo funcionan, conocer los mecanismos. Se están estudiando dianas nuevas. Hace nada se ha descrito una diana nueva, una vía nueva que nunca se había estudiado, que podía ser otro talón de Aquiles de las bacterias.
Entonces, se está trabajando en eso y, por último, se está trabajando con virus que matan a las bacterias. Los virus pueden infectar a aves, a personas, a plantas, a peces, pero también a bacterias. Entonces, si hay virus que matan a las bacterias, podemos utilizarlos como un tratamiento médico y se llaman fagos, porque se llaman bacteriófagos, son los que se comen a las bacterias, por lo que hacen en realidad es matarlas, y es una terapia que se está desarrollando. También tiene pinta de ser muy prometedora, pero requiere mucho desarrollo por delante, ¿no? Pero está claro que si tienes una bacteria que no la puedes matar de ninguna manera con un antibiótico, en infecciones muy persistentes y tratamientos muy a medida, se ha encontrado para esa persona que tiene esta bacteria, cuál de todo un universo de bacteriófagos que tengo es capaz de eliminar esta bacteria y se trata a la persona con esa bacteria y se la cura de algo que era absolutamente incurable porque era resistente a todo, ¿no? Y llevaba meses y meses de resistencia. Tiene que haber un movimiento mundial para enfrentar este problema porque realmente los números son muy altos. Son estimados porque no está tan claro lo que es. Muchas veces te ponen el antibiótico antes de ver cuál es la sensibilidad del bicho, incluso de aislar el bicho y luego ya es demasiado tarde para saber qué es lo que tenías. Pero sí, es un problema. O sea, los médicos ahora mismo llevan muchos años con el mismo antibiótico y vuelven al antibiótico que usaban hace 10 años porque no lo usaba tanto y lo vuelven a usar y eso realmente no es algo de nuestros tiempos. Tendríamos que proporcionar una nueva colección de antibióticos, ¿no? Debería haber. Es desértico realmente el panorama de cómo se dejaron de entrar nuevos antibióticos en el mercado desde hace décadas. O sea que es un problema. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Muchas gracias por tu conferencia. Tenía dos preguntas relacionadas con transgenia en aplicación en vacunas. Por un lado, el efecto, si se ha implantado el mosquito transgénico contra la malaria, que creo que la Organización Mundial de la Salud, si sabe algo de eso o las noticias que he recibido no son correctas, me lo dice. Y otro es el desarrollo de las vacunas comestibles. Mosquitos para combatir la malaria. No estoy muy segura. Lo que se está intentando es actuar también sobre los mosquitos, pero no te puedo responder con precisión. Actuar sobre los mosquitos para que no contagien igual de bien, ¿no? Entonces hay algunos enfoques que son mosquitos transgénicos que o no transmiten igual el virus o que lo que hacen es entrar en una población y evitar que esa población se reproduzca de manera que baje la cantidad de mosquitos que se producen, la cantidad de larvas que producen viables y, bueno, pues es una manera de eliminar la cantidad de mosquitos que circulan, lo cual hace que se transmitan menos. También hay estrategias en las cuales se distribuye un parásito, una bacteria que infecta a los mosquitos y si esa bacteria infecta a los mosquitos, se está multiplicando en los mosquitos y si entra el virus se encuentra allí con otro comensal y no puede multiplicarse. Entonces, es como una competencia que hace que el virus no se multiplique en esos mosquitos y, por lo tanto, tampoco lo transmitan. Pero eso va de virus y no va de malaria. Ese debe ser otro caso distinto. Y luego, las vacunas, pero de mosquitos no soy la experta, ¿eh? O sea que en eso ya te digo que habría que buscar información un poco más allá. De vacunas comestibles, las vacunas comestibles tienen un futuro porque se pueden producir de una manera sencilla y entrar por vía oral es muy bueno porque no requiere un pinchazo, ¿no? Inmunizar por vía oral es difícil, sin embargo. Es difícil porque tenemos nuestro sistema gástrico está diseñado para no reaccionar de una manera, para que nuestro sistema inmunitario no reaccione a todo lo que nos entra por la vía oral, porque si no estaríamos reaccionando continuamente a todos los alimentos. Entonces hay que diseñarlas de una manera tal que sean generadores de inmunidad y que no se les ignore en el tracto gastrointestinal. Y bueno, eso no es tan fácil. El tracto gastrointestinal está recubierto de una mucosa muy compleja. Igual que el tracto respiratorio tiene su mucosa respiratoria, inmunizar en mucosas es muy importante, es muy prometedor, porque al inmunizar en mucosas lo que se logra es generar la inmunidad en el sitio en el que van a entrar los agentes infecciosos, es decir, in situ, allí mismo tengo las defensas preparadas, pero todavía les queda por delante. Las vacunas orales son muy buenas, o sea, como las vacunas comestibles, son muy buenas por eso para enfermedades que luego entran por vía oral. Como pueden ser infecciones bacterianas, ¿no?
como puede ser infecciones como la polio, que la vacuna de la polio es oral, son unas gotas que se administran por vía oral. Luego la polio causa parálisis en los miembros, pero la entrada es por el tracto gastrointestinal. Bueno, ahí hay mucho campo y lo bueno que tiene el tirón que han tenido estas vacunas es que se van a volver a recuperar la investigación y el desarrollo de ese tipo de vacunas y que va a haber más acceso a ellas. O sea que por ahí va el camino. Buenas tardes, muchas gracias por la ponencia. Mi pregunta está relacionada con el virus del papiloma humano. Ha hecho usted referencia a la aparición de la vacuna que ya lleva tiempo poniéndose en España y en chicos ya pues se está empezando a recomendar. Yo por mi profesión veo diariamente un montón de casos cada vez más de infecciones de virus de papiloma humanos, en mujeres principalmente, evidentemente. Y me gustaría saber cuál es la situación de este virus con respecto, por ejemplo, ya no solamente a nivel mundial, porque lo que ha comentado acerca de Australia yo personalmente lo conocía, pero a nivel de España, ¿en qué situación nos encontramos? ¿Estamos hablando de una epidemia? ¿Hablamos de algo más? Porque continuamente están llegando... a mí me están llegando continuamente casos y sí que es verdad que, bueno, a ver, la situación en la que nosotros actualmente vivimos, en los estilos de vida, pues creo que favorecen ese tipo de transmisión y, bueno, pues por si me puede aclarar esa pequeña duda. Sí, gracias. yo creo que en España se empezó a vacunar alrededor de 2008 del papiloma a las niñas de 14 años, me parece que es cuando empezó. A lo mejor los casos que le están llegando son de mujeres que no les llegó la vacuna en aquel momento, ¿puede ser? Principalmente mujeres adultas, ya sí, sin vacunar. O sea, que no les vacunaron. Sí. En España están aumentando claramente todas las enfermedades de transmisión sexual, incluido el papiloma. En España y en el mundo. Están aumentando todas. Como decía alguien, durante el confinamiento y los años de la pandemia han bajado muchas infecciones porque no nos veíamos tanto. Las de transmisión sexual son las que han ido subiendo, todas. Y en particular, mucho entre los jóvenes. También por eso es por lo que se está insistiendo en la vacunación de los niños, porque precisamente se protege a sus parejas sexuales. Ya no sé cuánto he contado aquí, cuando se lo he contado esta mañana a los alumnos, precisamente porque ellos son a los que se les acaba de vacunar y son los niños los que tienen acceso ahora a vacunarse, aunque no se vacunaron con 11 años o con 12 años porque no se les ofrecía a ellos. Ahora se ofrece a los niños, creo que hasta 18 años, que se vacunen del papiloma, pero en principio se les ofrece creo que a los 11 o los 12 años. En Australia lo que observaron es que según vacunaban a las mujeres, iba desapareciendo la circulación del papiloma en las mujeres de las edades vacunadas, según iban creciendo, y además iba desapareciendo la circulación del papiloma en los hombres de sus mismas edades y un par de años más, sus posibles parejas sexuales en general, o sea, a nivel de población, que también, según iban creciendo, iban teniendo cada vez menos circulación de los virus del papiloma contenidos en la vacuna y otros con los que daba reacción y protección cruzada. No solo los de la vacuna, sino algunos más que no están en la vacuna. O sea, es una vacuna muy buena. Decidieron entonces vacunar a los chicos también. Empezaron hace 10 años a vacunar a los chicos y han visto que aquello va bajando. Se ha visto que en mujeres jóvenes, en las cuales es muy improbable que se desarrolle cáncer, a pesar de ser tan improbable, ya se ha visto... a pesar de ser tan improbable, quiero decir, a pesar de que hay muy poco número de casos, ya hay suficiente conocimiento científico como para ver que a las jóvenes que se han empezado a vacunar hace a lo mejor 20 y tantos años que empezaron en Australia, ya hay bajada en la incidencia de cáncer en chicas jóvenes. O sea, que ha bajado, está protegiendo muy bien del cáncer. Porque al principio solo se podía decir protege de lesiones premalignas. Ahora sabemos que protege del cáncer. Está avanzando mucho y realmente, ya digo, o sea, Australia ya tiene el horizonte en las poblaciones que se empezaron a vacunar hace 20 y tantos años que puedan ir erradicando el virus. Siempre hay poblaciones mayores que no fueron vacunadas. No sé si tienen una estrategia de rescate de vacunación a hombres y mujeres mayores, en particular a mujeres. En España yo ya he empezado a oír hablar de que habría que extender la vacunación hasta los 45 años, a mujeres hasta los 45 años, porque al fin y al cabo
A lo mejor la vacuna ahora contiene 9 serotipos, a lo mejor te has infectado de alguna de ellas, pero te queda otra. Se tiene en cuenta el tiempo de duración, el tiempo de desarrollo del cáncer, a qué población se va a proteger, a qué población es sexualmente activa, a qué población, si ya está contagiada, en cualquier caso va a tener cáncer. Pero se está empezando a hablar, no como algo que cubra la seguridad social, sino como algo que a nivel personal se pueda valorar si tiene sentido, y para ello nos valdremos mucho de la experiencia de Australia, claro. Para mí a mí me conmueve mucho el pensar que se pueda erradicar un cáncer con vacunación, y me parece que es un avance muy importante. Es una vacuna muy potente, es una vacuna que es como el virus vacío, es una vacuna que tiene la misma forma que el virus, el sistema inmunitario lo ve igual que el virus, pero no tiene material genético. Entonces es muy eficaz en cómo induce la inmunidad de todo tipo. Hay que tener mucha más educación sexual de los jóvenes, claramente, porque el que tengamos vacuna frente a una enfermedad de transmisión sexual no quita las demás. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema. Hay una vacuna, la de la meningitis B, que tiene una protección parcial frente a la gonorrea, porque comparte antígenos con Neisseria gonorrea, pero muchas de las enfermedades de transmisión sexual, muchas de ellas causadas por bacterias, son las grandes abandonadas también. No eran enfermedades de las que queríamos hablar, no hacíamos vacunas, y tienen secuelas tremendas, muchas de ellas. No sé cuál es la circulación del virus en España, pero debe estar bajando claramente, porque la cobertura es muy alta, en niveles semejantes a las de Australia, pero la desconozco del todo. ¿Ustedes como ciudadanos se sienten más preparados frente a próximas pandemias? ¿Cómo reaccionarían si nos limitan algo la circulación? No creo que hubiese un confinamiento tan tremendo, salvo que fuese un caso muy grave. ¿Reaccionaríamos sabiendo que a lo mejor es cuestión de unas semanas? ¿Protestaríamos mucho? ¿Exigiríamos todo tipo de certezas? Bueno, piénsenselo a ver cómo haríamos. Porque lo más importante es cómo reaccionamos como sociedad. Pues nada, muchísimas gracias. Bueno, pues al principio, al introducir el encuentro que hemos tenido esta tarde, decía que hemos tenido una oración matinal que ha sido espléndida. Creo que esta ponencia también podría considerarse como también un acto inaugural y ha sido de 10, ha tenido una categoría impresionante. Yo diría sobre todo dos cosas. Los que no somos de ciencias, ¿no?, y hemos podido entenderlo bien, yo creo que manifiesta de que la ponente ha sabido expresarlo en un lenguaje muy apropiado para que todos podamos disfrutar y entender bien tantos términos técnicos y tanta realidad. Y después yo quisiera destacar no solo de Margarita, sino también de su esposo, Enrique, porque esta mañana ya han compartido ponencia con los alumnos de primero y segundo de bachiller, que ha habido una cosa que me ha llamado la atención, y es que además que los alumnos han preguntado, es que después se han acercado a un poco indagar a cómo seguir también ellos con sus proyectos. El viernes tuvimos la Feria de Universidades y saben, bueno, que en primero y segundo, ya terminando pues esta etapa aquí en el colegio, ellos ya van soñando con sus proyectos de estudios superiores. Y es de categoría que al hablarles ustedes, enseguida se hayan acercado a consultar, a preguntar, y eso dice mucho de sus personas y también de cómo viven esa realidad de la investigación y que hoy en esta tarde nos han transmitido. Por lo tanto, gracias Enrique y muchas gracias Margarita de corazón. Un fuerte aplauso de agradecimiento. Y tenemos otro regalo precioso que es, así anticipando la Semana Santa, que otro privilegio, porque somos privilegiados, escuchar ahora a los cantores de la Pasión que nos van a regalar, ¿no?, aquí en nuestro claustro, el poder vivir cerquita
ese canto tan tradicional que nos habla tanto de ese amor, ese cariño que tenemos a la Semana Santa, y sin duda que ustedes también van a poder compartir con nosotros. Pues si les parece, marchamos hacia el claustro y les agradezco de corazón a la Pasión, a los cantores de la Pasión, que nos hagan este regalo.